en la Universidad Abat Oliva, donde además el doctor Martín Echeverría es decano, y el presidente va a ser el doctor Alessandro Mini, que es el vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales e Investigación de la universidad, por delegación del señor rector. Así que estamos muy contentos, tuvimos un encuentro fantástico de ICUSTA en Mar del Plata, muy bien organizado por la Universidad FASTA, y la idea es que obviamente trabajemos mucho durante este año. Bueno, le pido por favor unos pequeños minutos mientras el doctor Echeverría se conecta. Muchas gracias. Bueno, aquí estoy. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días allí, supongo, no sé si tarde, supongo que día, ¿no? Tarde ya, son las Eh, 12:12 en bueno, buen Chile. mediodía. Sí, Pido perdón por la demora, pero yo le había avisado a Klaus que doy clases hasta las 5 de la tarde y me lleva un tiempo venir, llegar hasta el despacho para poder conectarme. Me dijo que ningún problema empezar y cuarto, por eso tardé un poquito, ¿eh? sí, no te preocupes, lo que pasa es que Klaus se le debe haber olvidado decírmelo y él no podía hoy día porque también está en un seminario, así que, bueno, yo ya hice una introducción para las personas, pero voy a partir haciéndote una introducción tuya para que puedas empezar. Muchas gracias, Martín. Bueno, el doctor Martín Echeverría es licenciado en Filosofía y Psicología de la Universidad Católica Argentina, Ateneo Regina Apostolorum, decano de Psicología de la Universidad Abat Oliva, CEU, miembro de número de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Estamos muy contentos y orgullosos hoy día de tenerlo acá en la charla La presencia afectiva. Como yo les mencioné adelante, además es un honor que trabaje en Abat Oliva, que tiene la presidencia de nuestra red ICUSTA, a partir de la semana pasada, en que se celebró la conferencia en Mar del Plata con nuestro amigo Alessandro Mini como presidente de ICUSTA. Así que muchas gracias, Martín, y estamos encantados de escucharte. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Pido de nuevo disculpas por la demora, pero que doy muchas clases, vengo de dar muchas clases, así que también espero que tengan un poco de paciencia con mi velocidad de procesamiento, porque son muchas horas de clase y además aquí en Barcelona en particular estamos pasando por una especie de verano tropical extraño, y no tenemos aire acondicionado en la universidad porque estamos en construcción de un edificio al lado que ha hecho que no funcionen las instalaciones del aire, por lo cual estamos entre un calor tropical después de un día de muchas horas de clase, ¿eh? Así que bueno, espero que no me falle demasiado la mente en la exposición de un tema tan complicado como el que quiero explicar, pero me parece que es un tema bonito y que merece la pena ser conocido. Yo voy para poder ir, para que les resulte más fácil mantener la atención, voy a compartir un PowerPoint con los textos que voy a ir comentando. Mi intención es, por un lado, exponer una doctrina poco conocida del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, una doctrina que tiene un aspecto, muchos aspectos teológicos, metafísicos, etcétera, como es de complejo el pensamiento de Santo Tomás, pero mi intención es que finalmente se entienda qué utilidad puede tener para la psicología, ¿no? Entonces, también pido un poco de paciencia al principio, porque explicaré unos conceptos que pueden resultar más complejos para quien no tiene formación filosófica o teológica, pero que creo que una vez comprendidos son muy iluminadores para la tarea del psicólogo, la tarea del educador, la tarea del formador, ¿m? De cualquier ámbito que se trate. Muy bien, entonces, a ver si puedo compartir, supongo que sí, que puedo compartir pantalla. Díganme ustedes, por favor, si lo estoy haciendo bien, porque yo Sí, veo perfecto, Martín. veo todo muy raro y no termino de darme cuenta si se comparte o no, pero entiendo que sí, ¿no? Entonces, bueno, este es nada más el título, pero he puesto ahí una imagen que me parece representativa de lo que quiero decir, y tenemos ahí un icono típico, un típico icono oriental, de estos que hay muchos que tienen a la Virgen con el niño en el pecho, ¿no? Yo estos los vi el año pasado que estuve en Rusia, me invitaron a un congreso organizado por el Patriarcado de Moscú. Me han vuelto a invitar este año, pero creo que no voy a poder decir que sí. pero, pero por razones obvias, pero en todo caso tuve la oportunidad de visitar varios museos que tienen iconos y hay muchas de estas imágenes de la Virgen con el niño en su interior, ¿no? Y bueno, ya entenderán por qué pongo esta imagen cuando termine de exponer los temas que me ocupan. Entonces, primero que nada, para
para ir por orden y ir de lo más sencillo a lo más complicado. No he puesto fotos en las imágenes para concentrarnos en los textos y no perdernos, aunque creo que también me pueden ver a mí, que, ¿no? Ven la imagen y supongo que también se me verá a mí. Bueno, entonces voy a empezar por algunos presupuestos antropológicos de lo que voy a decir a continuación. No me voy a detener mucho en estos, pero y de hecho veo que ahí he metido la pata y me falta parte de las palabras, no importa. Pero simplemente para que tengáis presente el marco que se necesita para lo que voy a explicar. Entonces, yo lo que voy a explicar básicamente es lo siguiente. Empecemos por aquí. ¿Qué es el fenómeno que quiero contribuir a entender? El fenómeno es el fenómeno de la presencia afectiva. Esto está en el título, presencia afectiva. ¿Qué quiere decir esto de presencia afectiva? Es simplemente lo que decimos cuando decimos que llevamos a alguien en el corazón. Nosotros decimos a veces, te llevo en el corazón, llevo a mi esposa en el corazón, llevo a mis hijos en el corazón, llevo a Dios en el corazón, lo que fuera. Llevar a alguien en el corazón. Llevar a alguien en el corazón es un fenómeno particular y específicamente distinto de las otras formas de presencia. Esta presencia afectiva es una forma de presencia específicamente distinta de otras formas de presencia, como por ejemplo la presencia cognoscitiva. Por el conocimiento nosotros llevamos las cosas conocidas en nuestro interior, pero difícilmente diremos que la llevamos en el corazón, aunque podría aplicarse la palabra corazón es metafórica y se puede aplicar de muchas maneras, ¿no? Pero difícilmente diré yo que llevo a todas las personas que conozco en mi corazón. Yo conozco al panadero al que le compro pan y quizá no lo llevo en el corazón, quizás es mi amigo, pero quizás simplemente no, o conozco al presidente de mi país, pero quizá no lo llevo en el corazón, ¿no? Mientras que a mi mujer, a mis hijos, lo llevo en el corazón. Entonces, pues es esto que es algo que puede sonar a poético, pero que tiene una importancia capital en la psicología humana, además de otras consecuencias teológicas que aquí no podemos entrar en ellas, pero es algo que es muy importante en la vida humana y que encontramos tematizado en Santo Tomás de Aquino, por eso voy a referirme a este autor. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos? Presupuestos que simplemente voy a enunciar, pero no voy a desarrollar porque si no, no me voy a poder atener al tiempo que tengo para desarrollar el tema. En primer lugar, comprender esto cabalmente supone tener alguna idea de lo que es la estructura de las potencias del ser humano, tal como las concibe la escuela tomista y Santo Tomás de Aquino. Hay las potencias del alma, pueden ser potencias cognoscitivas, hay otras, pero en fin, potencias cognoscitivas, potencias apetitivas. La inteligencia es una potencia cognoscitiva, el sentido es una potencia cognoscitiva, la memoria es una potencia cognoscitiva, mientras que la voluntad es una potencia afectiva, los apetitos, concupiscible, irascible, son potencias afectivas. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que tener presente. Si no tenemos esto presente, no entenderemos lo que vamos a desarrollar aquí. Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere al apetito, tenemos que tener presente que el apetito es un tipo de potencia cuya contrapartida es el bien, es decir, se llama apetito aquella potencia o facultad que se refiere al bien. Hay distintos tipos de bienes y por eso hay distintos tipos de apetito, que ahí he cometido alguna errata, pero está el apetito sensitivo, está el apetito intelectivo, según el bien que aparezca, porque claro, no es el bien directamente de las cosas el que afecta nuestro apetito, sino en cuanto es conocido y particularmente evaluado como bien por nosotros. Y ese conocimiento puede ser un conocimiento de tipo sensorial o puede ser un tipo de conocimiento intelectual, y según estas distintas formas de conocimiento tenemos distintos tipos de apetito. Independientemente de cuál de estos apetitos se trate, si apetito sensitivo o apetito intelectivo, el primer movimiento, acto, operación del apetito es el amor. Y esto es importante porque vamos a hablar del amor. Básicamente, de lo que vamos a hablar es del amor. ¿Y qué cosa es el amor? Lo vamos a explicar ahora inmediatamente con las diapositivas. Y este amor puede ser de dos tipos, de concupiscencia, como decía Aristóteles, de concupiscencia o de amistad.
El amor de concupiscencia es el amor con que amamos a las cosas. El amor de amistad es el con el que amamos a las personas. Cuando yo quiero, por ejemplo, puedo decir, amo las películas, no sé, de suspense, ¿no? Bueno, cuando amo este tipo de películas, lo que estoy amándome es a mí mismo. Amo disfrutar de esas películas. Amo esa película para mí, o la amo para mis amigos. La amo para verla con mi familia. Pero ahí lo que estoy amando es, aunque inrecto aparentemente estoy amando esa cosa, lo que estoy amando es a las personas. Entonces, se ama con amor de amistad aquel para el que se quiere el bien por sí mismo. Se ama con amor de concupiscencia aquello que se ama como un medio para ser disfrutado por otro. Bueno, estos son temas muy conocidos, quizás no todos lo conozcan, pero digamos, son temas muy conocidos y que yo doy como, por supuesto, como marco de lo que voy a decir, y ahora sí que me voy a adentrar en el comentario de textos tomados de diversas obras de Santo Tomás de Aquino. Comenzamos por un texto del comentario de Santo Tomás al libro de los nombres de Dios de Dionisio de Areopagita, un texto muy conocido para los que estudian Santo Tomás, pero para el resto no. Pero bueno, lo importante aquí es lo que dice el texto. Empiezo por este texto porque este texto contiene como en síntesis muchas de las cosas que voy a ir desarrollando. Aparecen aquí conceptos que de a poquito voy a ir desgranando a lo largo de la exposición. Entonces leo el texto y lo comento. Dice así: se dice que algo es amado porque el apetito del amante se dispone hacia eso como a su bien. Primera frase que merece la pena comentar. El amor se refiere al bien, no al bien moral necesariamente, sino a algo que se manifiesta como adecuado al que apetece. Entonces, se dice que amamos algo, y cuando amamos, lo que sucede es que el apetito del amante se dispone hacia eso como a su bien. El amor es el primer acto del apetito, es el acto que aparece ante la primera manifestación de algo como bueno. Cuando algo se presenta como bueno, el primer movimiento del apetito es una especie de, como diríamos después, complacencia, de asentimiento afectivo, por el cual el apetito se complace en eso como un bien. Después, a partir de aquí, a partir de este primer acto del apetito, surgirán otros actos, suponiendo a partir de este. Si eso bueno no lo tengo, lo deseo. El deseo tiene que ver con lo que todavía no se posee. Cuando eso que deseo lo obtengo, lo disfruto, siento gozo, alegría. Eso es otro movimiento afectivo, etcétera, etcétera. El resto de movimientos afectivos se apoyan sobre el amor, que es el primer movimiento de aprobación y complacencia del apetito ante el bien. Muy bien. Primera afirmación. Continúo. La disposición, la palabra que usa Santo Tomás es habitudo, pero pongamos así, la disposición o amoldamiento del apetito hacia algo se llama amor. Esto lo voy a profundizar después, pero el amor implica un amoldarse a lo amado. La palabra latina que utiliza Santo Tomás es coaptatio, pero lo que significa es un acomodamiento del apetito respecto del objeto amado. Un amoldamiento en el sentido de que el que ama se va acomodando a eso que ama. Bueno, esto tiene unas consecuencias, después las explicaré. Todo lo que se ordena hacia algo como su bien tiene de alguna manera eso presente y unido a sí mismo según cierta semejanza, principalmente de proporción, como la forma está de alguna manera en la materia en cuanto tiene aptitud y orden a la misma. Entonces, última afirmación. Este acomodamiento en que consiste el amor tiene como consecuencia que lo amado se hace presente y se une al amante. O se une al amante y se hace presente a él. Lo demás ya lo comentaremos. Esto es por donde quiero empezar, porque los siguientes textos que vamos a ver son un desarrollo del sentido de esto que está diciendo aquí Santo Tomás. Entonces, cuando amamos algo,
algo lo tenemos como un bien, es algo que se nos presenta cognoscitivamente como un bien, y esto tiene una consecuencia en el apetito. Esa consecuencia es un amoldamiento o acomodamiento del apetito para que el bien amado se asiente, se haga presente y se una al que ama. ¿Se comprende esto que acabo de decir? Entonces, primer texto, este es el primer texto. Empecemos entonces con un texto que es de otra obra, de la Suma de Teología, una obra más conocida, en el que Santo Tomás habla de qué cosa es este amoldamiento afectivo que él llama coaptatio. Coaptatio es un neologismo inventado por San Agustín, pero bueno, aquí no lo voy a explicar técnicamente, a no ser que a alguno después en las preguntas le interese. Lo traducimos como amoldamiento afectivo, coaptatio. Dice así: lo apetecible es ese bien que se presenta se llama lo apetecible. Lo apetecible da al apetito, primeramente, cierto amoldamiento, coaptazione, acomodamiento, si queréis, podéis decir así. Algunos ponen adaptación, que es más parecido a coaptatio, una adaptación, amoldamiento, acomodamiento, a sí mismo. Entonces está hablando, el objeto amado produce en mí ese acomodamiento. ¿De qué manera? Lo explico después. Pero el bien amado se me presenta y produce en mi interior, un acomodamiento, que es la complacencia en lo apetecible, de la cual se sigue el movimiento hacia lo apetecible. Entonces, el acto de amor consiste en un amoldamiento del apetito a lo amado, de lo cual se seguirá después el movimiento hacia lo amado si eso no está, si no está presente. La primera inmutación del apetito por lo apetecible se llama amor, que no es otra cosa que una complacencia en lo apetecible. Entonces, cuando hablamos de este amoldamiento, estamos hablando de lo esencial del acto de amor. El acto de amor es fundamentalmente una acomodación del apetito al bien que se le presenta cognoscitivamente, que puede ser que no esté físicamente o que no esté unido materialmente o metafísicamente a él, pero se le aparece y esto produce en el apetito, no en el conocimiento. Atención, esto es muy importante. Una cosa es el conocimiento, la cosa se hace presente por el conocimiento. Al estar presente por el conocimiento, el apetito se transforma. El apetito se transforma. ¿Por qué esta diferencia es importante? Lo explicaré, Dios mediante, enseguida. Por este acomodamiento, por esta coaptatio, lo amado se coloca en el interior del amante. Esto es un tema que Santo Tomás trata en la Suma de Teología, al tratar de la pasión del amor, cuando dice que el amante y el amado están mutuamente uno en el otro. Hay una mutua inesio, dice Santo Tomás, inherencia, hay una mutua inherencia del amante y el amado. Uno está dentro del otro, uno está dentro del otro. Dice así, leo: este efecto de la mutua inherencia es un efecto del amor, dice, o sea, la coaptatio produce esto. Ese acomodamiento produce esa mutua inherencia. Este efecto de la mutua inherencia puede entenderse tanto en cuanto a la facultad aprehensiva como en cuanto a la facultad apetitiva. Primera afirmación: uno puede estar dentro del otro cognoscitivamente o afectivamente. Cognoscitivamente estamos por la representación imaginativa o intelectual del otro. Yo conozco a alguien, me voy a mi casa y después lo recuerdo, lo tengo presente cognoscitivamente. Esa es la presencia cognoscitiva. Es distinta de la presencia afectiva. Por el hecho de conocer algo no necesariamente lo amo y no necesariamente lo llevo en mí afectivamente. Aunque también cuando amo a alguien lo llevo cognoscitivamente conmigo y el afecto depende del conocimiento, naturalmente, ¿sí? Pero no es lo mismo. Entonces solamente hablo ahora de la presencia afectiva. Me salteo donde Santo Tomás habla de la presencia cognoscitiva y pasamos a la afectiva. Y dice así: pero en cuanto a la facultad apetitiva, se dice que el amado está en el amante en cuanto está en su afecto por cierta complacencia. Vuelve esto de la complacencia, por el acto del amor, por cierta complacencia, lo amado se hace presente en el amante. De tal manera que o se deleite en él, o en su bien, en su presencia, o en su ausencia,
tienda por el deseo hacia el amado por el amor de concupiscencia, o hacia los bienes que quiere para el amado por el amor de amistad, y no por una causa extrínseca, como cuando alguien desea algo en vistas de otra cosa, o cuando alguien quiere el bien de otro por algo más, sino por la complacencia del amado enraizada en lo interior. De aquí que se diga que el amor es íntimo, y que se hable de las entrañas de caridad. Bueno, entonces, ¿qué nos dice aquí Santo Tomás? Nos dice, por el amor, lo amado, con amor de concupiscencia o amistad, después iremos a esto, la diferencia, pero lo amado se hace presente en el amante y después, a partir de aquí, se desata todo el resto de los actos de la persona. El amor es el disparador de toda la vida afectiva humana. No hay vida afectiva sin amor. ¿Mm? No hay deseo, no hay gozo, pero tampoco hay odio y tampoco hay temor. No hay ningún movimiento afectivo si no hay primero el amor. Ahora, ¿en qué consiste el amor? Consiste en que lo amado se hace presente en el interior nuestro. Y esto es algo que a veces ordinariamente se pasa por alto. Cuando amamos, la cosa se hace presente de una manera especial, que ahora explicaré cuál es, en el interior. Es necesaria esa presencia interior para que se desaten después el resto de los movimientos. Y esa presencia se dice que es en lo interior porque alcanza lo íntimo de la persona. Como si dijéramos, por el conocimiento todavía la persona no llegó a lo íntimo nuestro. No decimos que pertenece a nuestra intimidad, que es un amigo íntimo, etcétera, etcétera, aquel a quien no amamos. Para llegar a lo íntimo es necesario llegar hasta el apetito, no quedarse en el conocimiento, sino llegar hasta el afecto. Y allí poner como una sede, empieza como a vivir allí. La persona amada empieza como a vivir en nuestro interior. De tal manera que el mismo Santo Tomás, en un texto que no cito aquí, dice que lo que le decimos al amigo no parece que lo pusiéramos fuera de nosotros. Porque el amigo pertenece a nuestra intimidad. Esto es curioso, pero es importante, ¿eh? Y después explicaré por qué. Por el amor, hablemos sobre todo del amor de amistad, que es el más importante, aquel por el que queremos el bien del otro por sí mismo. Por el amor, el amado se hace presente en nuestro interior, se enraiza en lo interior y forma parte de nuestras entrañas. Por eso se habla a veces del amor entrañable, ¿no? O sea, lo amado cala y se coloca en las entrañas. Por eso también puse esta imagen de la Virgen con el niño en sus entrañas, ¿no? Se llega hasta lo interior, hasta lo íntimo. Bueno, ¿de qué manera? ¿En qué consiste la diferencia entre la presencia cognoscitiva y la presencia afectiva? Porque hasta ahora es un postulado. Hay una diferencia entre la presencia cognoscitiva y la presencia afectiva. Esta diferencia es muy importante psicológicamente. En el psicoanálisis, por ejemplo, se habla mucho de la imago parental, ¿no? Es necesario introyectar la imago parental, cosas por el estilo. Bueno, la presencia que es importante no es la de la imago. La presencia que es importante es la presencia afectiva. Y ahora explicaré por qué. Y esa presencia afectiva no es ninguna introyección, brota de lo interior, como vamos a decir ahora mismo. La introyección siempre tiene algo de violento, algo que viene de fuera. La presencia afectiva no es violenta, es todo lo contrario de lo violento, es lo voluntario, justamente. Lo más voluntario, lo más querido, viene de dentro, es vital, es un impulso vital que brota de dentro. Enseguida vamos a ver esto. Bueno, ¿en qué se diferencia la presencia cognoscitiva? Por la presencia cognoscitiva, ahora desarrollo un poquito, muy poquito, no quiero entrar mucho en temas técnicos tomistas, digamos, ¿no? Pero por la presencia cognoscitiva, la cosa se hace presente a nosotros por su forma. La forma de la cosa pasa a existir en nosotros. De tal manera que nosotros no somos la cosa, sino que la conocemos naturalmente. Cuando yo tengo la forma del perro, no me transformo físicamente en perro. Pero conozco al perro. Muy bien. Pero la presencia afectiva es de otro orden, porque aquí no se trata de traer las cosas hacia nosotros, sino de dirigir nuestro apetito hacia el otro.
Por el conocimiento traemos las cosas a nuestra mente, por el apetito nos dirigimos al otro, de tal manera que el apetito tiene un cierto realismo que no se da en el conocimiento. Conocer lo otro significa traer sus formas a mí, pero cuando amo no me contento con tener las imágenes de los otros, quiero sus personas, ¿no? Es decir, si yo pienso en mi mujer, no quiero tener su imagen, quiero estar con ella. Si pienso en mis hijos, no quiero tener su imagen, quiero estar con ellos. Hay una diferencia, y es la diferencia que hay entre el conocimiento y el apetito. Ahora, el apetito se caracteriza por su referencia a un bien que se presenta como fin. Un bien. Leo este texto, este es un texto que voy a leer a continuación, que está en la Suma contra Gentiles, otra obra de Santo Tomás. Dice así: lo que se ama no está solo en el intelecto del amante, sino también en su voluntad, pero de maneras distintas. Está en los dos lados. Lo que se ama está en el conocimiento y está en el afecto, pero de maneras distintas. Está en el intelecto según la semejanza de su especie, pero está en la voluntad del amante como el término del movimiento en el principio motivo proporcionado por la conveniencia y proporción que tiene hacia él, como en el fuego de alguna manera está el lugar superior en razón de la levedad, según la cual tiene proporción y conveniencia tal lugar, pero el fuego generado está en el fuego generante por la semejanza de su forma. Bueno, ¿qué quiere decir este texto tan raro? Lo que quiere decir es, estamos diciendo que lo amado está en el amante. ¿De qué manera está en el amante? ¿De qué manera está? Está, dice, por cierta conveniencia y proporción. Es decir, el bien amado está anticipado en el apetito del amante como una proporción hacia él, como una disposición, proporción, tendencia hacia él. No está solo por la imagen, sino está más dinámicamente, digamos. La presencia afectiva es una presencia dinámica por la que el apetito se inclina y se proporciona hacia ese bien que tal vez todavía no tiene, tal vez todavía no lo tiene, pero empieza a formarse en su interior dinámicamente. Esta es la idea. No sé si la termino de explicar adecuadamente, pero la idea es que el fin está anticipado en aquello que tiende hacia el fin. El ejemplo que pone está tomado de la física aristotélica, y no lo voy a comentar a menos que me hagáis preguntas sobre él, que es un ejemplo muy adecuado, pero no voy a entrar en él ahora mismo, porque implicaría explicar algunas cosas de la física aristotélica. Lo que me importa es que entendáis de qué manera lo amado está en el amante. Lo amado está en el amante produciendo una proporción o atracción. En otros lados, y por eso iré a otro texto, incluso habla de impulso, impulso vital. Lo amado o el amado está en el amante desde lo íntimo como una especie de proporción impulsiva, vital hacia él. Mejor que pase ese texto para que lo veáis, es el texto inmediatamente después que este. Ya está, no estoy combinando dos textos que no tienen nada que ver, sino que estamos allí mismo en la Suma contra Gentiles, y dice así: pero en fondo Santo Tomás está tratando de explicar el Espíritu Santo, de explicar, de hacer una exposición teológica del Espíritu Santo. Y para eso toma como analogía la mente humana, porque la mente humana es espiritual y es lo más cercano que tenemos para hablar acerca de Dios. Entonces dice así: como el amado existe en la voluntad como inclinante, fíjense esto, es el amado. El amado está dentro de nosotros. ¿De qué manera está dentro? Inclinándonos hacia él. Está dentro nuestro, pero no simplemente como una imagen estática, sino como algo que está produciendo una inclinación, o como inclinación, a modo de inclinación, hacia él. Está como inclinante y de algún modo impelente intrínseco del amante hacia la cosa amada. Cuando amamos de verdad a alguien, este alguien existe dentro nuestro como un motivador intrínseco de nuestra operación, de nuestra vida. Por eso llamamos a los que queremos mi vida, no solo mi amor, sino mi vida. ¿Por qué lo llamamos mi vida? Porque está vitalizando nuestro interior, está dinamizando nuestro interior por la presencia afectiva.
Como el impulso de la realidad viviente desde el interior pertenece al espíritu, conviene que a Dios, por modo de amor procedente, se lo llame espíritu. Bueno, aquí pasa a la analogía con el Espíritu Santo. Espíritu en el lenguaje medieval significa muchas cosas, no solo significa el espíritu humano o el Espíritu Santo, significaba también esas sustancias que circulaban por el cuerpo humano produciendo vitalidad, espíritus animales, espíritus vitales. Pues la palabra espíritu sonaba a impulso vital, a impulso vital. Entonces lo que está diciendo aquí Santo Tomás es, el amado está presente en el amante como impulso vital. Es raro esto. Claro, está presente cognoscitivamente. Si no está presente cognoscitivamente, no está como impulso vital. Pero además de tener presente su representación, lo que tenemos presente es un impulso vital. Ese impulso vital es el amado dentro nuestro. El amado existiendo afectivamente dentro nuestro. ¿Y produciendo qué? Produciendo un impelente intrínseco. No es introyección, no, el amado no introyecta nada dentro nuestro. Somos nosotros los que nos vitalizamos desde lo íntimo por la presencia del amado. ¿Se comprende esto? Esto es importantísimo entenderlo porque en la vida humana, después voy a esto, ¿no? Pero la función que tienen los padres en la vida infantil es esta. Es decir, ¿por qué es importante el apego? Porque los padres son el vitalizante íntimo del hijo cuando se hacen presentes de esta manera. No basta que estén físicamente, no basta que estén de otras maneras. Tienen que, como diré después, romper el hielo que separa a las personas y llegar a penetrar hasta lo íntimo. Esto lo explicaré un poquito después, pero yo creo que vais entendiendo quizá hacia dónde voy con los textos de Santo Tomás. Muy bien, entonces, sintetizo. El amante tiende hacia el amado, pero el amado se hace presente como principio de esa tendencia, no solo cognoscitivamente, sino afectivamente, poniéndose en lo más íntimo como un impelente intrínseco. Bueno, esto produce en el interior del que ama algo que se transforma en estable. No es algo transeúnte. Se va formando allí algo que permanece allí, de tal manera que afectivamente el amado se transforma en el amante, o se va transformando en el amante. Santo Tomás utiliza distintos nombres para referirse a esto. En sus escritos primeros, el que cito aquí es uno de ellos, que no he puesto la cita, es un texto del comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, habla de formación, como si se formara dentro nuestro algo. Formatio. Lo leo. Cuando el afecto o apetito está totalmente imbuido de la forma del bien que es su objeto, se complace en él y se adhiere a él como fijado en él. Lo amado se fija en el interior del amante, está fijado allí. El amado está fijado en el amante está como fijo en el amado. Y así se dice que lo ama. Por lo que el amor no es sino una transformación del afecto en la cosa amada. Y como todo lo que se hace forma de algo, se hace uno con eso, por el amor el que ama se hace uno con el amado, que se hace forma del amante. Y por eso el filósofo dice en el libro 9 de la Ética que el amigo es otro yo. Y en Corintios se dice, quien se une a Dios es un espíritu con él. Entonces, por el amor, no solamente el amado se hace presente, sino que se produce en el interior del amante algo estable, que es como el yo del amado formado en nuestro yo, una conformación de estos yoes. Yo paso a ser él y él pasa a ser yo en cierto modo, afectivamente, por unión afectiva. En la Suma Teológica, que es una obra más madura, Santo Tomás utiliza la expresión impresión afectiva. El amado se imprime. Y es curioso, si vais a los escritos de los místicos, el otro día leía, el día de Santa Teresa, leía en la Liturgia de las Horas un texto de Santa Teresa, y me impresionó justamente que ella utiliza esta expresión cuando habla de Dios como amado, que se imprimió en ella, se imprimió en ella. Y es curioso porque no creo que conozca estas doctrinas de Santo Tomás. Hay una impresión. Dice así, así como por entender alguna cosa, y fijaos, aquí empezamos a entrar de nuevo en este paralelismo,
entre intelecto y afecto. Esta impresión afectiva es el equivalente en el orden afectivo a la palabra mental, al verbum mentis, en el orden cognoscitivo. Así como en el intelecto pensamos las cosas formando en nuestro interior una palabra mental, así amamos formando en nuestro interior una impresión del amado. Pero esta impresión es distinta de la cognoscitiva, porque es una impresión impulsante. No es simplemente estática, es una impresión impulsante que procede, por supuesto, procede de esa cognición, pero que es distinta de ella. Dice así: así como por entender alguna cosa proviene cierta concepción intelectual de la cosa entendida en el que entiende, que se llama verbo, palabra mental, así por el hecho de que alguien ama alguna cosa, proviene cierta impresión, por así decir, de la cosa amada en el afecto del amante, según la cual se dice que lo amado está en el amante como lo entendido en quien entiende. Fijaos esto. Son dos maneras de estar presente distintas. Una es la presencia cognoscitiva, otra la afectiva. Una depende de la otra. La presencia afectiva deriva de la presencia cognoscitiva. Pero a veces la cosa se puede quedar en presencia cognoscitiva. No siempre llega hasta lo íntimo. No si el proceso está completo cuando realmente se llega al corazón. Y llegar al corazón implica la presencia afectiva. De tal manera que cuando alguien se entiende y se ama, bueno, aquí viene a hablar de sí mismo porque está hablando de la imagen de Dios en el hombre, pero bueno, lo acabo. De tal manera que cuando alguien se entiende y se ama a sí mismo, está en sí mismo, no solo por la identidad de la cosa, sino también como lo entendido en quien entiende y lo amado en el amante. De hecho, no voy a entrar por este lado, pero hay unas consecuencias metafísicas aquí. Hay tres modos de ser. El modo de ser que las cosas tienen en sí mismas, el modo de ser que tienen el conocimiento y el modo de ser que tienen el afecto. Una deriva de la otra, porque la del conocimiento deriva del que tienen en sí mismas, y el del amor deriva del otro. Pero son tres modalidades distintas de ser. Tener el ser en sí, tener el ser cognoscitivamente, tener el ser afectivamente. Lo propio de la presencia afectiva es esta proporción. Y en el caso de la más profundo, no solo proporción, sino impulsión vital íntima. Esto es lo que diría yo, impulsión vital íntima. Santo Tomás utiliza otra expresión para referirse a esto, que es stabilimentum. Stabilimentum es una expresión que es difícil de traducir. Yo aquí la llamo asentamiento, no en el sentido de los asentamientos urbanísticos extraños, ¿no? Sino que algo se asienta, se establece, está bien por establece o estabiliza, asentamiento. El entender no se perfecciona si no se concibe algo en la mente, que se llama palabra, verbo. Pues no decimos que entendemos, sino que pensamos para entender antes de que una concepción se asiente en nuestra mente. Entonces, el paralelismo con el pensamiento. ¿Entendemos algo cuando decimos palabras en nuestro interior? Bueno, palabras estables. Mientras tanto estamos pensando. Pensamos, y al final de ahí brota una palabra en la que entendimos bien la cosa, ¿no? Llegamos a esto mediante razonamientos, muchas palabras, meditando, y al final se establece, hemos logrado la palabra definitiva, ¿no? Sobre lo que teníamos que entender. Y lo mismo pasa, dice aquí, con el afecto. De modo semejante, el querer se perfecciona por el amor procedente del amante, por la voluntad, puesto que el amor no es otra cosa que el asentamiento de la voluntad en el bien querido. Entonces, esta presencia afectiva es un asentamiento del bien en el interior, ¿no? Está asentado, ha tomado lugar allí dentro, en el interior del amante, por algo que procede en el interior del amante, como una impresión de lo amado, una impresión de lo amado, pero repito, impresión dinámica. Esto es difícil de expresar en palabras. De hecho, Santo Tomás dice, esto no podemos expresarlo adecuadamente en palabras, nos faltan las palabras. Hay una inopia del lenguaje, dice Santo Tomás, para hablar de lo afectivo. Y por eso nos faltan palabras para expresar estas cosas y tomamos semejanzas del conocimiento porque lo afectivo no lo podemos expresar adecuadamente. Y por eso Santo Tomás también utiliza todas estas palabras, coaptatio,
stabilimentum, proportio, impulso, espíritu. Todo esto lo que está queriendo expresar es una presencia estable que produce un pondus, un peso, hacia la cosa amada. Pero un peso que procede de lo interior, que esto es lo que a veces no se afirma suficientemente. Claro que el apetito tiende al bien, pero tiende, en este caso por lo menos, desde lo íntimo, brotando algo íntimo que transforma el corazón de aquel que lo tiene. Esta es la idea fundamental que quería comentar. Bueno, esta es una idea, voy ya acabando porque me queda poco tiempo, esta es una idea que aparece por todos lados en la obra de Santo Tomás y que no está prácticamente estudiada, más que como mucho en algunos casos en sede teológica, pero no está muy estudiada. Os voy a poner un ejemplo que me parece importante, que es el del cuando Santo Tomás habla de la licuefacción como efecto del amor. Uno de los efectos del amor es la licuefacción. ¿Qué quiere decir licuefacción? Derretimiento. ¿A qué se contrapone? A la dureza del corazón. ¿Cuándo es duro el corazón? Cuando nada nos penetra. ¿Nos penetra cómo? Afectivamente, cognitivamente nos penetran las cosas. El tema es que nos penetren afectivamente. ¿Cuándo logran penetrar afectivamente? Cuando consiguen el estabilimento, cuando consiguen formar ese imprecio. Y si no, se dice que tenemos un corazón duro. Entonces os leo el texto de Santo Tomás, también de la Suma de Teología. Dice así: al amor se pueden atribuir 4 efectos: la licuefacción, la fruición, la languidez y el fervor. Entre los cuales el primero es la licuefacción, que se opone a la congelación. Las cosas congeladas están comprimidas en sí mismas, de tal manera que no son fácilmente penetrables por otro. Pero al amor le pertenece que el apetito se amolde, coaptetur, a cierta recepción del bien amado, en cuanto el amado está en el amante, como ya se ha dicho. Por eso la congelación o dureza del corazón es una disposición que repugna al amor, pero la licuefacción implica cierto ablandamiento del corazón, por el que el corazón se muestra apto para que el amado entre en él. Entonces, ¿qué es la licuefacción? Es una disposición que nos abre al otro, ¿Para qué? ¿Para conocerlo? No solo para conocerlo, para que entre en el corazón, que entre en nuestro interior. Por eso es de corazón duro se dice una persona a la que no es posible llegarle afectivamente. No es posible llegarle afectivamente. No se licúa su costra, su caparazón, que impide, por lo tanto, que le lleguemos. Bueno. Cuando una persona consigue entrar en otra, produce en ella una inclinación a la autodonación. Y por eso también se dice que, así como el amado está en el amante está en el amado, a su vez, recíprocamente. ¿Por qué? Porque el que ama vive más en el otro que en sí mismo. Vivo sin vivir en mí, vivo en ti, vivo en el amado. ¿Por qué? Porque estoy buscando el bien del amado. Ahora, Santo Tomás a este respecto dice una cosa muy interesante y profunda. El que ama tiende a hacer dones al amado. Aristóteles ya decía que la beneficencia es un efecto de la amistad. El que ama a otro quiere hacerle el bien. Ahora, Santo Tomás dice algo más profundo en la Suma de Teología. El primer don es el propio amor, por el cual uno se entrega a sí mismo. ¿Y cómo se entrega uno a sí mismo? Pues haciéndole un lugar dentro de uno. Cuando el otro entra dentro nuestro, es el primer regalo que le hacemos. Abrirle nuestro corazón es el primer don. Y de aquí Santo Tomás saca unas consecuencias teológicas importantes, porque los dos nombres propios del Espíritu Santo son amor y don. Pues ese es el contexto en que trata de esto. Porque esos son los temas que hacen vibrar afectivamente a Santo Tomás también. Bueno, entonces dice así: el don propiamente es la entrega sin devolución. Quiere decir que doy no para que me den algo, sino por doy. Según el filósofo Aristóteles. Es decir, que no se da con intención de retribución, y así implica donación gratuita. Cuando regalo algo no estoy pensando que me den algo, estoy regalando, ¿no? Esto es lo que está diciendo. La razón de la donación gratuita es el amor, pues damos gratis algo a alguien porque queremos su bien. Por lo tanto, lo primero que le damos es el amor, por el que le queremos el bien. De donde es evidente que el amor tiene razón de primer don, por el cual se dan todos los otros dones gratuitos.
¿eh? Lo primero que regalamos a alguien cuando lo queremos es el amor mismo. A partir de ahí le damos todo lo demás. Pero lo primero es dar el amor. ¿Y por qué eso es un primer don? Porque dando el amor estamos dando nuestra vida íntima al amigo. Estamos dando lo que tenemos, lo más íntimo. O sea, al dar amor estamos dando la intimidad nuestra al amado. Al amado. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Como empecé un poquito tarde, no sé si puedo extenderme hasta el cuarto, pero voy a tratar de apurarme un poquito para no retrasarme. Yo quería hablar aquí de dos cosas, de dos cosas, pero que me parecen importantes para la psicología ambas, aunque una es más de orden espiritual y moral, como es el tema de la asedia. Entonces yo quiero hablar de dos cosas. Entonces quizás voy a hablar primero de la otra y después voy a la asedia si me da tiempo. La otra es las consecuencias para la psicología relativa al tema de relaciones paterno-filiales. Que Santo Tomás evidente es una mente, no es una aplicación que haga. Pero bueno, digamos, la psicología contemporánea de distintas maneras y con mayor o menor equilibrio ha insistido mucho en la importancia de las relaciones afectivas tempranas. Entre cuidadores e hijos, porque les gusta llamarse así a los padres, cuidadores, cuidador es el que cuida el circo, que cuida la jaula del león, pero los padres son padres, ¿no? Que parte de la función del padre y la madre es cuidar, pero no da igual cualquier cuidador, digamos, ¿no? Entonces, se ha insistido mucho en esas relaciones tempranas, en el campo del psicoanálisis se habla de las relaciones objetales, y se ha desarrollado mucho este tema en ese contexto, aunque a mi juicio no se percibe adecuadamente la diferencia entre presencia afectiva y presencia cognoscitiva, que son dos cosas distintas, y por eso también se habla de introyecciones y cosas de estas que son ajenas a lo afectivo. La presencia afectiva es no violenta, no es una impresión violenta desde fuera, como tiende a pensar especialmente Freud, en la introyección de las imágenes paternas y maternas, sino que es algo que brota del corazón mismo del niño. Y por otro lado tenemos la teoría del apego, que ha insistido mucho en estas relaciones tempranas, con razón. Lo que pasa es que falta muchas veces detrás de esto una teoría del amor adecuada, y que no solo explique esto, sino que después, por lo tanto, permita actuar en consecuencia, buscar lo que hay que buscar, ¿no? Y yo creo que la teoría adecuada del amor es esta, cuando el niño experimenta la acción de los padres en cuanto tales, y la acción de los padres en cuanto tales es la acción conjunta del padre y la madre, que aman productivamente al hijo, en el sentido de que rompen ese cascarón de esa frialdad exterior, que en el niño es mucho menor que en el adulto, naturalmente, por naturaleza, porque el niño está naturalmente inclinado a recibir eso de los padres, pero en todo caso consigue romper ese cascarón y entrar al corazón del niño afectivamente. Esto es, como dice Mercedes Paredes, que está aquí presente en sus libros, esto es un activante de la vida afectiva del niño y por lo tanto de toda su vida, porque el afecto impulsa todo lo demás. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando el niño experimenta que los padres son un don para el hijo. Primero somos amados, después amamos. Primero nos aman. Esto vale en el orden de la gracia y vale en el orden de las cosas humanas también. Porque somos amados, podemos amar. Y ese amor con que somos amados es un amor que forma en nuestro interior esa presencia afectiva de los padres, que en esto, permitidme que hable como católico, en esto cumplen ese ministerio que por el sacramento están ordenados a hacer. Es algo a lo que la naturaleza dispone, pero que el sacramento implica de una manera muy especial, porque el matrimonio existe para la formación de los hijos, no solo para su procreación, sino fundamentalmente para la formación del corazón del hijo. Y en esto cumplen una función que nadie más puede cumplir. En esto cumplen, porque hay otras cosas que la educación suple, la encuentro con otras personas suple, pero aquí los padres cumplen una función especialísima en la activación del hijo. Y el hijo que se siente así amado, por supuesto que después será libre y hará lo que quiera, ¿no? Pero por lo menos desde su interior se ve impulsado a devolver don con don, y a partir de allí activar la vida desde el don. O sea, el don de sí activa todo lo demás. Activa la esperanza, activa el deseo de crecer, activa el deseo de llegar a ser lo que sus padres vislumbran en él,
porque los padres aman al niño con un amor que es desproporcionado a lo que actualmente el niño ha desarrollado. El padre está y la madre están amando toda esa potencialidad que hay en el niño por desarrollar, porque lo aman a él, no aman la potencialidad, aman a la persona, ¿no? Y el niño puede experimentar esto y debe experimentar esto, y si no experimenta esto es una catástrofe para el niño, que tiene pedazos de yo. Porque algo experimenta de esto a veces, porque su padre más o menos lo ama, su madre más o menos, pero no llega del todo a esto, lo aman con un amor diviso, en medio de un montón de líos, y pedazos de esto hay, y a partir de esto a veces se puede reconstituir algo. Pero, y gracias a Dios, sobrenaturalmente, mucho también. Pero es un drama, es una herida. De hecho, por el hecho de que, esto no lo desarrollé antes porque no puse textos de esto, pero los tengo, que tengo una cosa escrita sobre esto, pero cuando alguien que nos ama, siempre es en nuestro interior, nos retira su amor, nos daña. ¿Por qué nos daña? Porque nos quita un pedazo nuestro. Es como si desgarrara lo íntimo. Lo mismo que cuando muere una persona amada. Sentimos un desgarrón en el interior, porque se nos ha quitado por lo menos su presencia física para siempre, ¿no? ¿Por qué nos daña? Porque ese amor llega a lo íntimo, está en lo íntimo. Y de modo semejante pasa en las etapas iniciales del desarrollo, cuando el niño está en ese útero espiritual que es la familia, pero también es algo que se gana a lo largo de todo el desarrollo, no acaba en las primeras etapas en la primera infancia. En la adolescencia esto es absolutamente fundamental, casi que los padres deben volver a ganarse ese amor de los hijos, perseverando en ese amor incondicional a pesar de las dificultades que surgen casi siempre en la adolescencia, de una manera o de otra. Y el stabilimentum en el padre y la madre debe estar más firme que nunca en esos momentos, ¿no? Para que también se establezca eso en el corazón del hijo. Yo creo que a partir de aquí se podría desarrollar una teoría atomista del apego. Ojalá pueda escribir esto alguna vez, porque aquí hay un montón de elementos que pueden permitir desarrollar mucho que no está desarrollado por nadie, no está desarrollado con todos sus detalles por nadie. Para acabar, quería decir un par de cosas sobre un vicio que está un poco de moda en ambientes católicos hablar de él, que es el de la sedia. Antes, hace unos años no hablaba nadie, ahora habla todo el mundo de él. No siempre saben de qué están hablando, me parece a mí, pero se habla mucho de él. Entonces, quiero en 2 palabras establecer una conexión entre esto que acabo de decir y el vicio de la asedia, como contrapartida, no como lo mismo, naturalmente, ¿no? Sino como un efecto de esa falta de amor. La asedia es el vicio que hoy se conoce como pereza, pero que en realidad en los medievales significaba otra cosa, porque la pereza es la tristeza de la operación física, por así decir, una dificultad para la operación física, mientras que la asedia tiene que ver con el interior, con la vida espiritual. Casiano, ahí cito a Casiano, este famoso monje, contemporáneo de San Agustín, un poquito levemente contemporáneo, parcialmente contemporáneo de San Agustín, que en sus instituciones dice que en la asedia se siente vacío, carente de toda vida espiritual. La persona que tiene asedia se siente así. La asedia, dice Santo Tomás, es la tristeza del bien divino interior. Y la explica así Santo Tomás en el texto que cito allí. La asedia, según el Damasceno, es una tristeza que oprime, que a tal punto deprime el ánimo del hombre que él no quiere hacer nada, como las cosas ácidas, que también son frías, y por eso la asidia implica un cierto tedio de operar. Bueno, entonces, ¿qué sucede en la asedia? En la asedia, dice Santo Tomás, que es un vicio que se opone al gaudium, al gozo de la caridad, que es un efecto, la virtud de la caridad tiene como un efecto inmediato el gozo, dice Santo Tomás. Y en la asedia hay una tristeza, pero una tristeza que deriva de la falta de caridad, en el fondo. Hay un enfriamiento en la caridad, y como consecuencia la persona siente tedio en las cosas espirituales, y a partir de allí quiere huir. Primero se desespera del bien, porque ya no cree que pueda alcanzar el bien, un bien superior.
desespera del bien y se vuelve pusilánime, dice Santo Tomás. Mediocre quiere decir esto, se vuelve mediocre moralmente y hasta incluso puede caer en faltas morales graves, pero como mínimo se vuelve mediocre y después empieza, para compensar este tedio que le viene desde lo más íntimo, este vacío del que habla Casiano, un montón de actividades en las que intenta obtener gozo por el placer físico, por el placer intelectual, por el placer de moverse, de cambiar de lugares, de conocer gente, etc. Pero es todo un proceso de fuga de un vacío interior. En ese proceso de fuga termina para Santo Tomás, en el peor de los casos, en un resentimiento contra el bien, una especie de nihilismo activo, y en un rencor, un resentimiento hacia las personas que le manifiestan el bien, como son los padres, los sacerdotes, la iglesia, cosas por el estilo. Bueno, este es un vicio que aquí yo no puedo desarrollar, hay mucho que decir a este respecto. Pero fijaos que tiene en su centro, en su núcleo, una falta de amor, en este caso de caridad. La falta del amor a Dios produce todo un proceso de degradación, de desesperación, el bien difícil ya se cree que no se puede obtener, de mediocridad y de degradación moral que termina en el nihilismo, prácticamente, básicamente, el resentimiento y el nihilismo. Bueno, algo análogo sucede, tal vez no es exactamente el vicio de la asedia, o es otra versión del vicio de la asedia, con quien no ha conseguido experimentar el amor paterno-filial, o algo análogo en su vida, por los motivos que sea, culpables o no culpables, no necesariamente culpablemente, ¿no? Sino que pues, lo que se sigue es la desesperación, la persona piensa que no puede obtener nada importante en la vida, de la desesperación cae en la mediocridad, y de la mediocridad cae en la divagación afectiva en los placeres, y de allí después cae en el resentimiento hacia los que se creen, en su opinión, se creen perfectos y le vienen a decir lo que está bien y lo que está mal, y en ese nihilismo por el cual se odia el bien. Y eso es hoy el síndrome de nuestro tiempo. Quiero decir, eso es el síndrome de nuestro tiempo. ¿Por qué? Bueno, probablemente por la desintegración de ese núcleo familiar en el que se experimenta o se debería experimentar ese stabilimentum del amor que es activador de la esperanza, y después, a partir de la esperanza, de todo lo demás. Pero bueno, no puedo desarrollar mucho más porque me he excedido de tiempo. Entonces, si acaso, si se pueden hacer preguntas u observaciones, a partir de las preguntas o observaciones puedo desarrollar esto un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Martín. Bueno, Roberto tuvo que salir y vamos a continuar con preguntas y respuestas. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta, pueden encender su micrófono. ¿Alguien con alguna pregunta? Si no hay preguntas no pasa nada, no me ofendo, no pasa nada. No, tranquilo, se entiende, se entiende. Bueno. Parece ¿Todo ha que quedado todo muy claro o es demasiado difícil? En todo Yo, caso, yo espero tendría, que haya sentido. yo tendría una pregunta, Martín, si me Sí, Mercedes, permites. adelante. Sí, es esa última apreciación que has hecho que me ha llamado mucho la atención. Ya sabes que yo me dedico mucho a la práctica de la psicoterapia con gente joven y estoy completamente de acuerdo con ese comentario final que has hecho de que cuando no hay asentamiento del amor, no hay experiencia asentada, establecida del amor paterno-filial, surgen todos estos síntomas que has calificado de síndrome. Dices, porque no está establecido un amor del que nace la esperanza. Mi pregunta, quizá es esa una de las causas, no la causa, sino una de las causas de esas esperanzas tan vanidosas que nos encontramos en nuestros pacientes, por los cuales es tan difícil intentar educar un poco la humildad, que es la que ordena las esperanzas. ¿Lo verías aquí? Sí,
es posible. A ver, tal vez hay muchas cosas y no todas tengan la misma causa, ¿no? Hay gente que vive muy fuera de la realidad en cuanto a lo que puede esperar, ¿no? Y espera unos triunfos humanos desordenadamente, en unos ámbitos raros. Una cosa que yo he comentado alguna vez y que me llama mucho la atención, fijaos, yo doy muchos cursos sobre los vicios capitales, la psicología de los vicios capitales, ¿no? Por eso he hablado ahora de la asedia, me han ido pidiendo mucho, estoy dando ahora un curso para matrimonio sobre esto también. Y o sea, una cosa curiosa, yo no tanto respecto del vicio de la asedia como el vicio de la vanidad o la vanagloria. La vanagloria es un vicio por el cual uno quiere ser exaltado desordenadamente. Sí. Y en general, claro, cuando uno lee Santo Tomás de Aquino lo que dice de esto, y lo que dice es que, claro, uno quiere parecer mejor que lo que es, o las cualidades que tiene, las quiere que sean alabadas desordenadamente, porque no las ordena ni al bien del prójimo, ni a la gloria de Dios, etcétera, ¿no? Pero una cosa, un fenómeno curioso de nuestro tiempo, es el de la vanagloria, no solo en lo malo, que esto lleva tiempo, es decir, vanagloriarse de hacer el mal, sino en lo que a uno lo ridiculiza. ¿Eh? Con tal de aparecer ante la presencia del otro. Esto se ve mucho en los TikToks y en los vídeos de YouTube y demás, ¿no? Con tal de hacer algo para los otros, aunque sea hacer el ridículo ante los otros, aunque sea recibir un aprecio, un like, por el hecho de ser ridículo, uno está dispuesto. Y esto para mí es una especie de variedad contra natura de la vanagloria. Santo Tomás dice que los vicios contra natura se pueden dar en el orden de todos los vicios. Esto es una especie de vanidad contra natura. ¿La vanidad contra natura puede brotar de la asedia? Pienso que sí, ¿no? Ese resentimiento muchas veces lleva pues, a un querer manifestarse por lo desordenado, ¿no? Por lo deforme, etcétera, ¿no? Porque es muy posible que esta asedia esté en base de muchos de estos vicios de nuestro tiempo, me parece a mí. Ahora, una conexión precisa no lo sé. Es verdad que cuando uno no tiene ese amor, no sabe hacia dónde ir, ¿no? Tampoco. Porque, claro, los padres cumplen la función de modelos. Los padres y después otras amistades, porque sobre esta presencia afectiva es inicialmente la de los padres. Después en la vida hay otras que pueden llegar a ser tan importantes como la de los padres, porque la vida no acaba en la infancia, ¿no? Para mí mi mujer es tan importante como mis padres, digamos, afectivamente, ¿no? Y el amor de Dios es más importante. Y el amor de mis hijos es tan importante como el amor a mis padres. Son amores que han venido después, pero que también dinamizan mi vida y le dan un sentido, ¿no? Cuando la falta de experiencia del amor da una experiencia de vacío que es muy particular. Ya Frankl hablaba del vacío existencial y demás, pero no sé si tenía presente este vacío afectivo, ¿no? Una cosa es la falta de sentido en la vida muy teórica, ¿no? He leído mucho Nietzsche, he leído mucho Schopenhauer, la vida es vacío, sí, perfecto, pero hoy no se lee ni Nietzsche ni Schopenhauer ya demasiado, ¿no? Pero se vive un vacío que no es solamente la falta teórica de sentido por el desmoronamiento de los sentidos anteriores, sino esa falta de sentido de que como no soy amado, no soy un bien, y como no soy un bien no puedo tender a nada bueno, y como no puedo tender a nada bueno, tengo dos opciones, o ser un mediocre o tender al mal. Esto es, o las dos cosas juntas, ¿no? Sí, muchas gracias. A ti, Mercedes, por favor. Muchas gracias, Mercedes, por su participación y Martín por tan buena explicación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces parece que no hay más preguntas por parte del público. Igualmente muy interesante todo lo expuesto y esta presentación igualmente la vamos a estar compartiendo mediante la web de Icusta, y a todos los registradores les estaremos también enviando un link con la grabación. Perfecto, muchas gracias por la invitación, por lo que supone para mi universidad también, como que en este momento está en la presidencia de Icusta en la figura de Alessandro Mini, que es mi amigo además, y a todos por la atención en estos minutos. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por la presentación, Martín. A ustedes, muchas gracias. Ha sido muy interesante.
Muchas gracias, eso espero. Qué Espero bueno. poder Sí, ponerlo por sí, escrito un sí. poquito más para que se entienda mejor. Sí, ha dado mucha luz, aunque parezca que no hagamos preguntas, pero realmente sí que, no tengo puesta la cámara, soy María Victoria. Es muy interesante lo que ha dicho y sí que da luz, da mucha luz. También esa fase, ¿no? de todo lo que usted ha dicho de Santo Tomás, ¿no? Y realmente pues como que sitúa también la parte psicológica, que a veces a los psicólogos nos falta como esa parte de la filosofía que nos da como esa base, ¿no? para poder entender lo que es la psicología. Entonces sí que les agradezco mucho a Mercedes también el día anterior su exposición. Muchísimas gracias. Es que no sé por qué no me sale, Gracias, por qué no me muchas sale gracias a la ustedes. imagen, pero estoy aquí intentando darle a la imagen, pero no me sale. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Adiós, buenas tardes. Tengo Muchas que gracias retirar. y Adiós. bueno, nos estaremos viendo. La próxima sesión es dentro de 3 semanas, el viernes 11 de noviembre. Nos estaremos Muchísimas viendo por esa gracias. fecha y que tengan un excelente fin de semana. Buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego.